Un saludo afectuoso para todas y para todos. Es para mí un placer haber sido invitada a esta tan importante instancia de discusión e intercambio con foco en las culturas nuestroamericanas, que es esta instancia que organiza CLAEC. Parto por presentarme. Mi nombre es María Magdalena Becerra. Yo soy chilena. Me desempeño como investigadora asociada en Ciela, acá en Chile, Centro de Investigación en Estéticas Latinoamericanas, dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Asimismo me desempeño como docente académica en el Instituto de Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y soy parte también de AFIL, Asociación de Filosofía de la Liberación, Chile. Lo que nos convoca en este contexto especialmente particular, especialmente tenso, un momento sin duda de crisis, que pone en crisis los paradigmas, los marcos de referencia, los marcos hermenéuticos con los que hemos entendido la realidad a toda escala hasta ahora, que esto viene radicalizándose en lo que respecta al contexto COVID. En ese gran contexto es que se ubica mi presentación del día de hoy, cuyo título es el siguiente: Redefiniciones culturales desde el pensamiento descolonial en el actual escenario de crisis neoliberal en América Latina. Lo primero a considerar en relación a este contexto, que es fuerte respecto a lo que se va a plantear, es que el colapso del sistema neoliberal es precisamente el colapso de un marco civilizatorio entero. Es el colapso de las dos principales fuentes en que se sustenta el modelo neoliberal, del que se alimenta, como una cultura necropolítica, basada precisamente en la subsunción de la política a lo económico, y en una razón, como vamos a ir viendo más pormenorizadamente, una razón que es meramente formal, una racionalidad de tipo instrumental. Estas dos fuentes que se agotan, dando cuenta de la impotencia de este modelo en cuanto a cómo se impone frente a la vida, son, por un lado, el sujeto, la alteridad o el prójimo, ¿no? El trabajador explotado, el obrero, y la naturaleza. Esto nos lleva a lo que plantea Frank Hinkelamer, la idea de un suicidio colectivo, caracterizado por el totalitarismo del mercado, donde el mercado es el ser supremo, en términos de Marx. Aquí es interesante lo que plantea Marx al respecto, pues mientras para Hobbes el lobo es un hombre para el hombre, perdón, el hombre es un lobo para el hombre, bien digo, que es una premisa axial del contractualismo y la consolidación de la ética protestante como un dispositivo de individualización, la base del proyecto neoliberal. Marx plantea en su reverso que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Esto ilustra desde ya la presencia de dos paradigmas totalmente opuestos, donde por un lado se instala la necrocultura, basada en el marco de comprensión neoliberal, y por el otro lado, la liberación de ese marco, ¿no? Desde el paradigma de la liberación, precisamente la filosofía de la liberación, en los términos que vamos a abordar desde la descolonialidad. Lo que está en juego en este contexto, ¿no? De este proyecto civilizatorio neoliberal, que da cuenta de un tipo de economía del gran proyecto occidental, moderno colonial, que se inaugura con la colonización en 1942, desde la perspectiva de cómo se concibe desde la filosofía de la liberación y la descolonialidad. Aquí lo que está en juego es el fetichismo del mercado, como decíamos, en su máxima expresión, que es una expresión religiosa, siguiendo a Hinkelamer, en cuanto a religión del mercado, en cuanto a fundamentalismo apocalíptico, esto por su dimensión fetichista, en cuanto precisamente da cuenta de una separación y mitificación de uno de los términos de las relaciones, como es propio de la economía moderna. En este contexto, la cultura se expresa en la pregunta sobre la activación de una praxis y la activación de la acción social. Este concepto de la acción social es importante, desde cómo lo vamos a revisar.
en tanto posibilidad de rearticulación del vínculo con lo político. Esta acción tiene su forma de arribar en lo cultural como organización de las formas en cómo vivimos, ¿no?, que componen la cultura. Pero esta acción o praxis comunitaria, social, ha tenido su propia teorización desde Occidente, especialmente en relación a la teleología weberiana, ¿no?, la que impulsa desde el paradigma empírico de la ciencia Max Weber, y que tiene que ver con una razón instrumental o una razón medio-fin. Aquí se plantea, a partir de Weber, ¿no es cierto?, un juicio que parte de la premisa de ciertos fines dados, que normalmente son los impuestos por la hegemonía dominante de la cultura burguesa capitalista. Unos fines, entonces, ya historizados desde Occidente. Fines dependientes de unos determinados medios que en el horizonte neoliberal se proyectan particularmente desde la idea de eficiencia. Esto es interesante, en tanto su trasfondo en un concepto de ciencia, como decíamos, desde la perspectiva de Popper, ¿no?, por ejemplo, con su idea de falsación, donde la realidad se reduce a sus medios por verificación, respecto a si estos cumplen o no con los criterios de satisfacer los máximos parámetros eficientistas según un criterio basado en la competencia. Esta sería entonces la idea de Weber de estos medios con arreglo a fines, ¿ya? Donde estamos, ¿no es cierto?, aquí estableciendo que estos medios ya serían los dados, estarían predeterminados, siempre en virtud del marco ontológico moderno colonial y su idea de desarrollo. En este sentido, cuando este modelo de ciencia se transcribe al campo económico, esta idea de eficiencia entonces se encarna en el valor supremo, que es el que mencionábamos respecto a Marx. Fundamento detrás de toda la economía neoclásica moderna hasta el actual momento neoliberal, ¿no? Donde justamente el otro, la alteridad, que era quien encarnaba este valor supremo, ¿no es cierto?, es suplantado o reemplazado por la acumulación originaria, el capitalismo, como este valor supremo. O sea, este es el valor que suplanta la vida, la alteridad. Efectivamente, entonces, este último, ¿no?, en el momento neoliberal, refleja cómo se da la eficacia, en tanto encarnado en esta idea de competencia, de libre competencia, que es un dispositivo potente de descomunitarización, basado en la idea individualista, privatizante y solipsista, que es propio, como mencionábamos también en un principio, del contractualismo y la ética protestante. Bueno, todo esto para el aumento de la tasa de ganancia del primer mundo. Respecto a una alteridad desde esta perspectiva, la praxis o acción social de la que hablábamos está vehiculizada por la racionalidad medio-fin del proyecto neoliberal, encarnada en actores neutros, no en un sujeto. Aquí no hay tradiciones, no hay memorias, no hay historias ni posibilidades de horizonte de vidas distintos. En tanto, este sujeto o actor social está descorporizado. Lo que se puede ver con la violencia del despojo que se da desde el coloniaje hasta el actual Estado-Nación, donde ha sido este sujeto trasplantado violentamente al horizonte de la necrocultura, cuyo soporte epistémico es el de una racionalidad, como decíamos, precisamente sin sujeto. Sin embargo, desde una mirada crítica de este proyecto necrocultural, se podría establecer que es el sujeto quien determina sus fines, pero en el circuito natural de la vida humana, el plano ecológico, donde la competencia del juicio medio-fin, basado desde el paradigma neoliberal solamente en gustos y preferencias, se impone desde la figura crítica de la necesidad. La necesidad en este sentido como un clivaje, donde el sujeto, como alteridad, es quien antecede a sus fines estos éticos, en tanto asentados necesariamente en el bienestar común de la comunidad.
Ahora, ¿por qué es tan importante aquí la figura de la necesidad? Pues porque la necesidad es por antonomasia la urgencia humana del vivir. Es una necesidad que atraviesa toda la vida, material y espiritual, a partir de la idea de una reactividad de la unidad del cuerpo. Reactivación de la unidad del cuerpo. El cuerpo, sabemos, es un aspecto matricial en Marx. Y las lecturas posteriores que también se han formulado en torno, por ejemplo, a Pablo de Tarso, y que tiene que ver justamente con lo que viene a ser la colonialidad como una división arquetípica, basada en un dualismo ontológico, que es el que da lugar a esta división, ¿no es cierto?, del mundo en dos zonas, dentro de las que se reconoce una zona del ser, que es el de la hegemonía dominante, y una del no ser, ¿no es cierto?, donde la alteridad está absolutamente negada y reducida al no ser, ¿no es cierto?, desde una perspectiva ontológica. Entonces, bien, la destrucción de este principio arquetípico de unidad del cuerpo, como decíamos, se entiende desde el dualismo ontológico cartesiano, que es además la base de la dialéctica de la modernidad, en términos de cómo lo plantea Dussel, o la dialéctica del fetichismo de la modernidad, como lo retrata Juan José Bautista. Y es la que, mediante la violencia del despojo, ha dividido el mundo justamente en dos partes. Los que tienen acceso a los medios de producción son quienes encarnan la zona del ser. Son los que tienen acceso al derecho de la vida, lo que sería desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho de primera y segunda generación, que son los derechos al acceso de los satisfactores básicos para prolongar la vida, como es vivienda, salud, educación. Y por su parte está esta zona del no ser, que es la zona postergada, la zona de sacrificio, donde de alguna manera la alteridad tiene que ser inmolada a beneficio de la riqueza que sustenta este sistema y que está encarnado en las élites económicas del primer mundo. Esto ha sido abordado desde esta perspectiva, desde esta zona, ¿no?, que dan cuenta de esta división arquetípica que surge con la colonialidad. Es Frank Fanon, en Piel Negra y Máscaras Blancas. Da cuenta justamente en los términos de esta división racial, estructurante de las relaciones moderno-coloniales, de un ser y no ser que se refleja en el blanco y el negro, blanco-negro, y así toda una serie de dicotomías que se van desplegando, y que todas juntas se agravan cuando están interseccionadas, como es el hecho también de la opresión de género y la opresión de clase. Esto se entiende en el contexto de la colonización desde las otras culturas no modernas, en tanto devinieron en los cuerpos, ¿no es cierto?, de estos sujetos colonizados en objetos no racionales, sino que objetos de racionalización, en esta idea de atraso, de barbarie, de inmadurez, ¿no es cierto?, que es una idea kantiana en el que el sujeto no puede, el sujeto originario, ¿no?, que es el conquistado, no puede emanciparse hasta que no tenga una mayoría de edad que se da justamente por su condición de civilizado, que es su condición de moderno. Convertidos en meros objetos de conocimiento para las prácticas de dominación, ¿no?, se patenta el ferrobloqueo o anestesiamiento, comunicativo de toda relación e intercambio de conocimientos que se implica en la noción de cultura. Aquí detrás del neoliberalismo como hipótesis fuerte se puede establecer la presencia de una necrocultura, como mencionábamos, dada por la soberanía del humus económico, donde lo económico se totaliza, sin dejar lugar a la exterioridad política. Esto se da en la tensión que de alguna manera subsume el proyecto neoliberal, donde toda la fase política que permitía, por lo menos como un horizonte de lo posible, una posibilidad emancipatoria
a partir del marco liberal, ¿no es cierto?, es cooptada por la totalización de lo económico, ¿no?, de la economía, donde ahí el elemento fuerte es solamente son las relaciones capitalistas que no permiten esto que sería la promesa del término neoliberal, ¿no?, subsumen toda la posibilidad de reacción crítica frente a la condición tanatopolítica, una condición de muerte, que es de este modelo neoliberal, en tanto a cómo se plantea desde unos términos económicos extractivistas que atentan contra la vida y contra la naturaleza, que son sus dos fuentes de riqueza. En este sentido, aquí estaríamos frente a lo que sería una oikosoberanía, que está transmutada, que está despolitizada o sin su ontología política como crisol de razón instrumental. Esto porque la acción social y la acción racional, juicios de hecho desde la perspectiva de Weber, estarían dejando fuera la dimensión valórica, lo que serían los juicios de valor. De manera que toda la dimensión ética estaría colapsada por el juicio medio-fin. Los juicios de hecho también, esto es interesante abordarlo, pueden ser juicios donde existen medios con arreglo a valores, en relación a lo que se estaba dejando fuera, pero solo cuando predomina una racionalidad productiva, más allá de la razón instrumental como positivación del sistema de valores de las clases dominantes. Esto en relación a la capacidad de elegir los medios, como condición de posibilidad de lo viviente, en términos de un marco ontológico y no de un contenido predeterminado, ¿no es cierto?, como es esta determinación óntica que se da en relación a la preferencia, en relación a medios dados, que están en una condición óntica. La facultad para ello está dada en el hecho de que el fin último común humano es la vida. Desde este entendido es que Hinkelhammer opone a la racionalidad medio-fin la que denomina racionalidad vida-muerte, y que es la que pone en vilo el sistema neoliberal como una oikonomización, desde donde emerge su fuente de poder. En este escenario, ¿no?, es donde surge la necesidad de repensar, de alguna manera tentar ciertas redefiniciones en relación al concepto de cultura, a cómo están siendo concebidas las culturas y cómo es que vamos a pensarlas en lo que sería un escenario, llamemos post-COVID o llamémosle de superación de este momento depresivo y terminal del modelo neoliberal. Entonces aquí es interesante plantear esto en términos de la genealogía histórica cultural en América Latina, como procesos de resemantización cultural que se han dado básicamente en 3 fases, siendo la última, una tercera fase, la que nos convoca en este contexto de la crisis neoliberal, y que se pone en relación, en vigencia, perdón, y se pone en vigencia con la racionalidad reproductiva, que es la racionalidad vida-muerte, que es la superadora de la razón instrumental, de la que hablábamos. Que no puede ser, por supuesto, desde su condición necropolítica, abordada desde un horizonte ajeno al descolonial. Dado que las luchas descoloniales, ¿no es cierto?, a lo largo de toda nuestra historia son justamente la fuerza energética en tanto memoria que permite desobrar y desmontar este sistema hacia la construcción de uno nuevo. En relación a estas 3 fases, desde donde estamos tentando una redefinición de lo cultural, a partir de dispositivos críticos que vamos a revisar a continuación, podríamos empezar dando cuenta de la primera, ¿no? Esta sería la cultura ilustrada, que llegó a la memoria a partir de la dominación del poder estatal de las élites oligárquicas, y refiere a la cultura del Estado nacional, cultura oficial, que pasa por el dualismo ontológico y detenta una mirada esencialista de pueblo, del Volks, basada en los ideales nacionalistas del mundo blanco burgués.
que tiene que ver con la memoria criolla también, en términos del momento en el que se asienta en el continente. Este escenario cambia, dando paso a lo que sería la segunda fase del siglo XX, principalmente con el paradigma desarrollista y la orientación al debate del materialismo que se da con las dialécticas marxistas, y que explican que la cultura no puede estar escindida de la materialidad, pues la vida social y natural estarían en una relación dialéctica, ¿no? Mutuamente recíproca, mutuamente constitutiva. Esta mirada planteada desde el materialismo histórico, si bien desmonta el idealismo dominante de la cultura ilustrada, todavía detenta una mirada universalista o neutra, porque lo que le estaría, digamos, faltando es justamente el anclaje o la situacionalidad a la realidad concreta, en este sentido, en tensión, que es la que correspondería a la realidad latinoamericana para nuestros efectos, de Latinoamérica y el Caribe. En el contexto de esta segunda fase, relacionada con el materialismo histórico, es que Bolívar Echeverría formula su definición de cultura, que se basa en la idea de una forma natural de la reproducción social, donde la cultura estaría mediada por la forma natural, que es la producción físico-biológica de la vida en comunidad. Aquí la producción primera, meramente física, ya tendría dialectizada una reproducción social. Sería esta reproducción social correlato de este primer principio material que se da en un orden natural primero. De modo que lo social, como reproducción de la vida, solo podría arribar a partir de una producción de la vida material. Sin embargo, esta fase, que obedece un momento destructor del sistema dominante, crítico de la totalidad moderna, que rompe con las relaciones infraestructurales de las clases más explotadas, estaría aún incompleta sin un tercer momento. Este momento, que en términos de la política de Dussel, sería el de la repositivación de lo negado. Un tercer momento de la creación del nuevo mundo. Y de la reconstitución del otro como alteridad, ¿no es cierto?, que en América Latina y el Caribe y los sures globales corresponde a los sujetos subalternizados y negados desde la colonialidad. Este sería el momento de la creación del nuevo sistema, entonces. De aquí la tercera fase en plena construcción, donde se van evidenciando de alguna manera estos dispositivos para la redefinición de cultura que estaríamos buscando para este tercer momento, que es post-neoliberal. Un momento donde se ponga en relación una mirada pluriversal de la cultura, que es transontológica por antonomasia, donde a partir de la premisa zapatista quepan muchos mundos en un mundo. Este sería entonces un primer elemento fundamental, primer dispositivo crítico, que sería el que permita además trascender a la mirada del multiculturalismo liberal hacia un horizonte verdaderamente intercultural, ¿no?, donde aquí el prefijo inter está dando esta relación entre, que es asimétrica, recíproca, respecto a la idea de multiculturalismo que da cuenta de muchos en torno a uno, que todavía tiene este sesgo moderno, y que liberalizado ha dado como producto lo que hemos visto en Estados Unidos en términos del racismo descarnado por los últimos eventos, a lo que Ramón Grossfogel refiere como un neo-apartheid, una radicalización de todo esto que se estaba dando también en el entramado social en Latinoamérica, de manera muy silenciosa estos últimos años, con la arremetida del neofascismo tan fuerte en Brasil, por ejemplo, el neoevangelismo, cuya sede fue desafortunadamente Bolivia, recién el año pasado,
Y toda esta serie de grupos neofascistas que están en el contexto de lo que se plantea aquí desde una mirada todavía acrítica de la cultura, que es la que permite, por esta acriticidad, la reactivación del sustrato más profundo del racismo estructural, ¿no es cierto? Reedita lo arquetípico de la colonialidad, de la colonización como colonialidad, por supuesto. Entonces, retomando, cabría establecer que un segundo dispositivo en el que se basa una posible redefinición de cultura en un momento creador sería la transmodernidad. En cuanto a la necesidad de relacionamiento ontológico de las tres grandes memorias que habitan el continente, a saber la memoria de Abya Yala, ¿cierto? Como primer lugar, que es común desde Dakota del Norte hasta la Patagonia como una misma unidad cultural. Otra memoria sería la de la Gran Comarca, presente en el horizonte epistémico del mundo afrocaribeño. Y una tercera memoria sería la de la cultura criolla, precisamente que era la que veíamos en la primera fase de resemantización histórica de Latinoamérica, con la que llega el concepto disputado de memoria. Esta última, para ser resignificada desde un horizonte transmoderno, tendría que ser primero decolonizada. Esa sería una condición. Para poder resituarla como cultura local, provincial y no universalizada, que es lo que era Europa antes de convertirse en el hegemón mundial, antes de universalizarse. Lo que se abre a partir de los principios de pluriversalidad y transmodernidad como respuesta de la vida al modelo neoliberal, se completaría aquí desde el paradigma de la liberación a través de la analéctica, la anadialéctica, que agrega la relación dialéctica entre materialidad y espiritualidad, que ya había sido planteada por el materialismo histórico, la situacionalidad como anclaje ético en el otro, para justamente la recuperación de una geocultura, dada en la recuperación de una arraigalidad espacial del locus, que es para los efectos de las grandes periferias pauperizadas, oprimidas, justamente Latinoamérica en este horizonte capitalista actual. En esta síntesis, en síntesis, entre los insumos para pensar el pasaje hacia una nueva cultura de vida, o biocultura en contraste a necrocultura, que es la propia, por antonomasia del sistema neoliberal, que es el que produce pobreza para el enriquecimiento de unos pocos de las élites económicas, ¿no? Desde un horizonte descolonial que arribe a otras redefiniciones de cultura, podríamos situar la noción afirmativa de pluriversalidad, ¿no? Transmodernidad, como dijimos, y el enfoque analéctico, siendo este último fundamental en términos de cómo entendemos la materialidad de vida como ética, como principio ético de afirmación de la vida, cuyo anclaje es la alteridad y el otro. Lo que propende así a una cultura de vida cuyo valor en los planos económico y ecológico tienen como base la racionalidad reproductiva o la racionalidad circular, ¿no es cierto? Como refiere Frank Hinkelamer al juicio vida-muerte respecto al juicio medio-fin, que es el propio de la racionalidad moderno-colonial. Este paradigma es para lo común, ¿no? Donde la espacialidad geocultural, en esta espacialidad geocultural, el otro es el límite y el fin para el despliegue de los medios en tanto posibilitantes de esta vida en comunidad. Aquí son interesantes los conceptos que aportan Dussel, que es el concepto de proximidad histórica, que se da históricamente en el cara a cara con el otro, en este común habitar geocultural, que es por supuesto que crítico al capitalismo.
Siendo otro concepto aquí interesante el de Hinkelhammer, que es justamente el de una referencia última o referencia trascendental. Esta referencia trascendental, que en este caso vendría a ser el anclaje en el otro, que es el límite para la proyección de cualquier proyecto posible, económico. En este contexto, como se puede abordar lo decolonial en la cultura hacia una nueva cultura de vida, sería necesario insistir en la idea de una resituacionalidad política, basada en la razón reproductiva, que se da mediante la rehistorización de las culturas locales y periféricas y su genealogía en la memoria larga, que son las largas luchas de resistencias populares, campesinas e indígenas. Eso sería en un primer lugar, y como un segundo desafío, en lo que plantea Wallenstein, que consistiría en dislocar el núcleo económico, hegemónico liberal centrista, para recuperar lo político y su origen justamente en las luchas emancipadoras. Esta idea transmoderna de poder recuperar o rescatar lo mejor de la modernidad, o esto es decir, en términos de Dussel, la modernidad sin su otra cara, que es la aplicación práctica del proyecto moderno dada en la colonización. La colonización aquí sería la cara oculta de la modernidad, que no es la cara brillante, que no es la cara basada en las ideas iluministas de desarrollo, de progreso, sino que sería la cara oculta, que es la violencia práctica ejercida sobre los cuerpos en el momento de la colonización, que se proyecta como colonialidad hasta el momento actual neoliberal. En este sentido, esta transmodernidad, cómo pensarla, a partir de lo que Boaventura aporta en lo que sería una traducción intercultural, que pasa también por la recuperación de la dimensión política subsumida en la economía en el horizonte neoliberal. Esto justamente por la necesidad de establecer en la política mayorías, la vocación de mayorías, la política vista como vocación de mayorías, en el restablecimiento de lo universal, que ya no es universalizante. Este giro entonces implica una implementación de la racionalidad reproductiva como una respuesta civilizatoria basada en la repolitización de lo económico, que es el restablecimiento del vínculo natural entre economía y ecología, entre lo social natural escindido. En este contexto muy actual de las crisis sociales, los movimientos sociales que se ha dado en estos últimos 2 años, se podría decir, en América Latina, es paradigmático el caso de la arremetida mapuche en el cono sur, que viene a ser eso, una placa tectónica de una memoria cultural que clama precisamente por la necesidad de una mesura, de un equilibrio, así como lo conciben las nuevas generaciones, que se han incorporado a lo que sería desde Gramsci un sentido común dado en esta memoria larga, donde se ve que los jóvenes también están muy activos participando en esta en el fondo, proyecto de emancipación mucho más fuerte, que parte desde diferentes hitos, desde los años 90, donde se desarrolla la idea de plurinacionalidad, de la mano con la noción de interculturalidad, ¿no es cierto? Pensando en que ya no podemos reducir las problemáticas de asimetría económica a la noción de infraestructura, ¿no es cierto? Reducida a la noción de infraestructura, sino que, y que se daban además en esta idea de la tercera generación del derecho, que es el derecho cultural, que subsumía lo que es la primera y segunda generación de derecho basada en los medios para la afirmación de la vida, satisfactores básicos como derecho universal de afirmación de la vida. Este pasaje a la liberación, que ha venido cimentándose en diversas regiones de Latinoamérica, y se ha presentado de manera también global, lo podemos ver en los sures globales, particularmente de Europa, incluso en este momento de pandemia, ¿no? En este contexto de pandemia.
es la expresión palmaria de una repolitización de la economía, es decir, un camino de superación a de esta oikosoberanía que sostiene el sistema neoliberal. Hablamos aquí de una nueva cultura de vida, radicalmente opuesta a la necrocultura del neoliberalismo. Esta reconstrucción, como decíamos, se da a partir de la reubicación analéctica del sujeto histórico en tanto situado, como respuesta también a la idea de provincialismo, al provincialismo de Europa que ha expuesto Chakrabarty. Esto justamente en cuanto a este sujeto histórico como conformante de una racionalidad basado en el principio ético de alteridad, más allá del sujeto hipertrofiado universal o sujeto trascendente del mundo moderno, que era este actor social, el sujeto de la acción social, que era el que veíamos, ¿no es cierto?, desde la mirada de Weber, que es quien inaugura la ciencia moderna en el ámbito de las ciencias sociales como paradigma empiricista. Estas formas de vivir y de convivencia, de conocimiento y relacionalidad comunitarias interpelan entonces en el escenario neoliberal por tener el derecho no solo de ser reconocidos más allá de las lógicas de agenciamiento o administración del mundo moderno colonial, sino que a poner en servicio de toda la humanidad sus herramientas teóricas, modos de comprensión de lo humano, modos de concepción de la naturaleza que pueden realmente transformar las instituciones del Estado y el conocimiento a nivel de la sociedad civil, repercutiendo no solo en los horizontes locales de cada una de estas comunidades, culturas o naciones, sino con una legítima pretensión de universalidad, esto es, de transformación común, semejante, que involucre y beneficie a todos los habitantes del planeta, en términos de equilibrar la brutal asimetría que el colonialismo impuso a través del Estado-Nación. Esta nueva producción no es, por supuesto, la de un contenido cultural más, que las políticas oficiales del modelo neoliberal pudieran rápidamente cooptar o subsumir en su propia maquinaria de producción económica, sino que aquí hablamos de la creación de un marco transmoderno de sentido, superador de la racionalidad formal o instrumental, cuyos fines que se mueven en torno a la subjetividad moderno-burguesa pueden desmontarse. Esto básicamente la propiedad privada, capitalista y el contractualismo jurídico liberal, ¿no es cierto?, que es el marco que se derriba con esta puesta en relación dialéctica entre el horizonte de lo material y lo espiritual, cuando hablamos de cultura, pero que además necesita este elemento anadialéctico, analógico, basado en la semejanza, que es el que aporta la analéctica, desde la perspectiva de la liberación. Semejante en términos de lo común como proyecto universal de vida para todas y para todos por igual. Y que además tiene que tener una situacionalidad y una raigambre espacial como lugar de enunciación en un locus determinado. Entonces, más allá del dualismo cartesiano moderno que concibió a la naturaleza como res extensa, mero objeto de conocimiento, de predictibilidad científica y de explotación económica, se propende a un marco que, por el contrario, se relaciona con el horizonte categorial del buen vivir, la racionalidad reproductiva en este juicio de vida-muerte. Esta es la que dispone en primer término, ante todo presupuesto y preconcepción, es decir, ante todo juicio ético o reflexión especulativa, las notas de aperturidad elementales sobre la realidad. Esto es volver al referente real, que está encarnado, que tiene una encarnación concreta en cuerpos, en la unidad del cuerpo, ¿no?,
y en una territorialidad específica. Estas serían, bueno, este paradigma, ¿no? Por nacer, que está en ciernes, estaría en afinidad o en sintonía con lo que Katherine Walsh plantea como racionalidades y lógicas otras, justamente también desde una posición reactiva a esta mirada weberiana de la razón instrumental, y que es, por supuesto, el epítome o la síntesis de todo el pensamiento moderno colonial, como marco ontológico. Estas racionalidades o lógicas otras que habían sido previas a la hegemonía del modo de producción capitalista, tienen la particularidad, vistas hacia atrás, vistas desde la perspectiva de una memoria larga, pudieron convivir contradictoriamente con el capitalismo, en base a formas alternativas de producción y reproducción de la vida social y política, retentivas y resistentes en la historia frente a este orden económico civilizatorio capitalista. Estas memorias otras de la genealogía histórica cultural latinoamericana vuelven entonces a poner, por ejemplo, entre otras, la cuestión indígena, a través de la noción de interculturalidad, en su conflictiva trama histórica con los estados en América Latina, que es una historia de larga data, en la noción de Estado-Nación. Aquí se palpa, en un hecho concreto, una transformación institucional estatal de vital importancia, pues abarca obviamente la constitución política del Estado, que es el órgano más importante de una nación, donde la interculturalidad puede ser una experiencia histórico-social concreta, de tremendo alcance político en la comunidad o sociedad civil, en este tiempo, ¿no? En este tiempo post-neoliberal. Voy a cargar el dispositivo que se me descargó. Un segundito. Perfecto. Disculpen la molestia. Son cosas que pasan a veces, estamos con poquita energía aquí, con el colapso que hay en términos del consumo de Internet. Retomando lo que íbamos. Hablábamos entonces de plantear, de esta redefinición de cultura que se da en este contexto post-neoliberal, desde otros referentes culturales y genealogías históricas, donde se busca la transformación de una estructura institucional en la que el Estado sea pensable no solo como lo concibió la modernidad, desde un lugar donde tomarse el poder, exclusivamente de toma de poder, que sería análogo al momento destructivo desde las fases en que lo habíamos abordado, ¿no? Que hay un momento de destrucción, ¿no es cierto?, crítico al marco monolítico moderno, pero que no, eso es suficiente en términos de que no alcanza o no propone algo nuevo. Es necesaria la fase anárquica, pero en este sentido es interesante revisar lo importante que se viene en cuanto a la depresión y al colapso radical de este modelo, en tanto del modelo neoliberal, en tanto no se puede autosostener, por lo que decíamos, por la misma eliminación de las dos fuentes de riqueza, o sea, las dos fuentes que sustentan este modelo, que son el sujeto y la ecología, que están ambas acabadas.